Colegas godines y amigos emprendedores, ya estamos cerca de hacer el cierre del año. Ya tuvimos la bendición de tener el Pumpkin Spice Latte de la primavera, se viene Halloween y Día de Muertos en octubre y noviembre, y ya casi que estamos sintiendo la Navidad. Pero los impuestos siguen y no paran. ¿Qué significa para mí esto? Significa que se viene la declaración anual. Oye, José, pero la declaración anual se hace hasta abril. Sí, pero si tú quieres meter alguna factura, algún ingreso o algún gasto para poder aplicarlo en tu declaración anual y que no pagues tantos impuestos, tienes que hacerlo antes de que se cierre el año, es decir, antes del 31 de diciembre o a más tardar el 31 de diciembre. Pero ¿cuál va a ser el tema entonces de este video? ¿La declaración anual? No, porque realmente no hay mucho que podamos ver ahí. La declaración anual es un ajuste, un recálculo de todo lo que ya declaramos en el año si tenemos una empresa. Si somos asalariados, la mayoría no estamos obligados a presentarla. Sin embargo, si cumples ciertos requisitos como generar más de 400,000 pesos en el año, tener 2 o más patrones en el año, no necesariamente al mismo tiempo, solamente que en el año hayas tenido 2 o más, que hayas tenido obviamente otros ingresos además de sueldos y otros requisitos que no son tan comunes, hay que presentar su declaración anual, sí, obligatoriamente. Oye, contador, que me salió a pagar, pero yo no cumplo sus requisitos, puedes no presentarla. Pero ahora sí, el tema del video. Las deducciones personales. ¿Qué son y para qué sirven? Pues el para qué sirven es fácil. Para poder tener un saldo a favor, es decir, impuestos sobre la renta a favor, y que el SAT me devuelva dinero. No entiendo, contador. ¿Esto significa que el SAT me va a pagar los gastos que hice? No. Ah, bueno, entonces significa que me va a devolver el IVA que yo pagué. No. Entonces no entendí. ¿Qué es lo que me va a regresar? Hay que recordar lo que hemos visto en los otros 3 episodios de Asesoría con un Conta. Cómo funciona el impuesto sobre la renta, que a final de cuentas es lo que estamos declarando en nuestra declaración anual. Nosotros a lo largo del año tenemos un ingreso, ya sea si tenemos un negocio y hacemos nuestras declaraciones mensuales, o si somos asalariados y nos quitan el impuesto directamente en nuestras nóminas, ya sea si es diaria, si es semanal, quincenal, mensual, etc. Estos pagos que estamos haciendo tanto en las declaraciones mensuales como en las retenciones que nos quitan nuestra nómina es una parte del impuesto sobre la renta que tenemos que pagar a lo largo del año. Y este impuesto sobre la renta se calcula en base a nuestros ingresos. En el caso de los que son emprendedores, pueden disminuir ciertos gastos del negocio. Para los que somos godines, no tenemos tanta suerte. Mensualmente no podemos meter ningún gasto para reducir el impuesto que nos quitan en la nómina. Pero ahí es donde entra la declaración anual. Es la única oportunidad que tenemos como campeones y, como diría el bicho, para meter ciertos gastos y disminuir este impuesto a pagar. Oye, José, pero yo ya lo pagué. Ya me lo quitaron de mi nómina. Justo, recuerda lo que dijimos al principio del video. La declaración anual es un ajuste del impuesto que pagamos en el año. Entonces el impuesto ya nos lo quitaron, pero ahora el SAT va a recalcular el año y ahora sí puedo meter mis gastos. ¿Qué significa esto para mi cálculo de impuestos? Significa que los ingresos, supongamos por poner montos y hacerlo un poquito más visual, mis ingresos de 500,000 pesos o de 200,000 pesos a lo largo del año, pues a mí me quitaron a lo mejor 20,000 pesos en el caso de los 200,000 pesos. Porque sobre esos 200,000 pesos se calculó el impuesto que generó los 20,000. Pero si a estos 200,000 pesos de ingresos en el año le quito los gastos de deducciones personales, que supongamos 30,000 pesos, entonces ahora son 170,000 pesos sobre lo que se va a calcular el impuesto sobre la renta. Supongamos que en vez de 20,000 pesos de impuesto, ahora van a ser 17,000. Pero ¿qué va a pasar con esos 3,000 pesos que quedaron volando? El SAT me los va a regresar. No necesariamente los 30,000 pesos que gasté. No necesariamente el IVA que gasté. Eso nadie me lo va a regresar. Lo que me van a regresar es el impuesto sobre la renta que ya me quitaron anteriormente. Porque modifiqué el monto sobre el cual se va a calcular con mis deducciones personales. Y ahora vamos a hablar de qué cosas puedes meter como deducciones personales en tu declaración anual. No vamos a hablar de donativos porque literalmente tenemos todo un video como de 8 o 7 minutos hablando solamente de donativos, que fue el Asesoría con un Conta 1. Ve a verlo. Pero podemos deducir también otras cosas, aunque son mucho más limitadas que las de un emprendimiento, por ejemplo. No podemos deducir gasolina, no podemos deducir papelería ni nada de eso. La mayoría de las deducciones personales que les voy a mencionar en un momento están relacionadas más que nada con la salud, porque no está escrito en piedra ni papel lo que les voy a decir en un momento, pero al menos como yo lo veo es que las deducciones personales, el SAT nos permite deducir los gastos que en teoría el gobierno debería estar haciendo por nosotros. Por ejemplo, una de las deducciones personales más común son los gastos médicos, gastos hospitalarios, honorarios de dentistas, nutriólogos, médicos en general. Y pues tenemos al IMSS, que en teoría nos debería dar eso gratis. Yo pienso que la idea del gobierno es que si tuvimos que recurrir a un hospital privado o a un médico privado es porque de cierta manera
el IMSS o el ISSSTE no nos pudo dar esa atención o con la urgencia que nosotros la necesitábamos. Aunque ya sabemos que no necesariamente es el caso. Muchas veces se basa más en calidad, trato y lujo. Pero no el punto del video. Entonces, nuevamente, mi opinión es que como tú estás haciendo ese gasto que normalmente el gobierno te lo debería poder dar gratis, que es un derecho a la salud, entonces te permite deducirlo. Y váyanse con esta idea a todas las deducciones personales que les voy a decir en un momento, ya que van a ver que más o menos tiene sentido lo que estoy pensando. La primera que ya dijimos, gastos hospitalarios. Aquí entran muchísimas cosas. Honorarios médicos, honorarios dentales, honorarios de nutrición y psicología. Entran también las prótesis, entran los análisis y estudios clínicos, servicios de enfermería, arrendamiento de productos médicos, medicinas compradas en hospitales y gastos hospitalarios en general. ¿Cuáles son los requisitos de este rubro de gastos hospitalarios? Que no lo pagues en efectivo, tiene que ser con cheque, transferencia o monedero electrónico del SAT. Tarjeta de débito o crédito. Obviamente tienes que pedir factura y en el caso para la deducción de los honorarios médicos, estos tienen que contar con una cédula profesional, obviamente de medicina. ¿Y cómo yo voy a saber eso? Pues le puedo preguntar al doctor, pero pues me puede decir que sí y no tengo manera de comprobarlo. Pero bueno, otro punto a resaltar es que las medicinas compradas en farmacias no son deducibles. Solamente las que te cobran directamente en la cuenta del hospital. Por ejemplo, si vas a urgencias por una deshidratación y que te tienen que inyectar algún tipo de medicamento, esa sí va a ser deducible. Sin embargo, si vas por deshidratación, pero es muy temprana y te dicen, ve y cómprate unos medicamentos en la farmacia, esos que cumples en la farmacia no van a ser deducibles. Otra deducción personal, gastos funerarios. ¿Cómo? O sea, ¿me muero y luego lo deduzco? No. La mayoría, si no es que todas las deducciones personales, las puedes deducir no solamente de tus gastos, sino de los gastos que tú hagas para tu cónyuge, para tus ascendientes o descendientes en línea recta. Prácticamente a las mismas personas que les pudieras realizar donativos y que no generen un impuesto a la renta, como lo comentamos en la Soria Conta 2 y la Soria con un Conta 3. Entonces, en el caso que se muera algún familiar y tú realices los gastos funerarios, podrás hacerlo deducible. Otra pregunta muy frecuente, si yo contrato un paquete funerario ahorita para cuando yo me vaya a morir o petatear, pero lo estoy pagando hoy, ¿lo puedo deducir? No, se va a deducir hasta el momento en el que se utilice. También las aportaciones voluntarias a la Afore o a un PPR, que son los planes personales para el retiro, siempre y cuando esté autorizado por el SAT, también serán deducibles. Ojo, porque la mayoría de estas plataformas, tanto de la Afore como de los PPRs, tienen diferentes planes. Hay uno en específico que es el que cumple estos requisitos del SAT, que es el que vas a poder hacer deducible, no todos. Así que consulta muy bien con tu agente de la Afore o con tu agente del PPR si es un plan privado para que pueda hacerlo deducible. Seguros de gastos médicos mayores también son deducción personal. Lentes ópticos graduados también entran como parte de los gastos hospitalarios. Ojo a qué me refiero con graduado, y creo que es la primera vez que me van a ver sin lentes. Cuando nosotros hablamos de lentes se divide, digamos, en dos partes. El vidrio, que es el lente, y lo demás, que es el armazón. El armazón no será deducible, solamente el lente, y para que el lente pueda ser deducible, este tiene que tener una graduación. Otra deducción personal son las colegiaturas. Perfecto, ¿puedo deducir mi colegiatura de la licenciatura o de la maestría? No. Solamente puedes deducir colegiaturas hasta bachillerato técnico. Si no sabes qué es bachillerato técnico, es prácticamente lo que está antes de la licenciatura y entre la preparatoria. No todos hacen bachillerato técnico, es como una mini licenciatura. Pero bueno, entonces hasta bachillerato técnico y con montos topados. Y no de los topes que los pasas lentos para que no le pegue abajo el coche, un tope de los cuales son el límite o el techo. Es decir, que si yo te digo que puedes deducir hasta 10,000 pesos topado, significa que más de 10,000 pesos el resto no será deducible. Dentro de estas colegiaturas también podemos deducir transporte solamente si va forzosamente incluido en la colegiatura. Y si mal no recuerdo, el último que me falta de las deducciones personales son los intereses reales de créditos hipotecarios. Prácticamente si tienes un crédito hipotecario, ya sea del Infonavit o de algún banco, pues obviamente te están cobrando un interés por el préstamo. Pero no necesariamente este interés que pagaste es el que vas a deducir en tu declaración anual, sino el interés real. Y no es un interés que tiene corona, es el porcentaje de interés que sobrepasó la inflación. Entonces, si tu tasa de interés es del 7% anual, la inflación fue del 3%, 7 menos 3, el 4% del 7% que pagaste de intereses es lo que vas a poder deducir. Y lo que pasó en 2021 y es lo que se pronostica que va a pasar en 2022, si tu tasa de interés es 7%, pero tuvimos una inflación del casi 8%, entonces 7 menos 8, todavía te quedas en menos 1. Entonces no hay un interés real que deducir. Porque en teoría le ganaste al banco. Si tú tuvieras 100 pesos en el banco y aumenta la inflación del 8%, perdiste 8%. Si le pediste dinero al banco y él te está cobrando el 7%
y la inflación fue del 8%, le ganaste al banco, él perdió 1% del dinero que te dio a ti. Pero bueno, creo que ese puede ser un tema mucho más amplio y más a detalle para otro video. Así que espero que les haya gustado la historia con un conta y nos vemos en el próximo episodio. Bye.